Ok, joven, entonces continuamos con el tema 15 y ahora se llama modelos de crecimiento y decaimiento, como les mencionaba en el primer video. Aquí vamos a ver cómo trabajamos hablando exponencialmente. Y bueno, para este tema necesitamos explicar una ecuación diferencial del siguiente tipo, que es esta. Como a nosotros que hemos visto, necesitamos despejar a lo que es el valor de y. Déjenme ajustar un poco la cámara que no se alcanza a ver lo de abajo. Ahí. Perfecto, entonces es una ecuación diferencial que nos dice donde tenemos dos variables y a partir de estas dos variables tenemos que hacer el despeje de, en este caso, de y, porque necesitamos encontrar la solución de y. Bien, entonces, dy sobre dt significa que es la razón de cambio. K es una constante de proporcionalidad y t es el valor inicial de la población. Entonces, trabajemos, repito, sobre esta diferencial, donde quedamos que cada quien con su cada cual. En este caso, solamente vamos a tener el siguiente paso, que sería esta y lo vamos a pasar de este lado. Y el diferencial de t lo vamos a pasar con una constante. Recuerden que una constante es cualquier número. Por lo tanto nos quedaría y por dy. Perdón, sobre dy, porque aquí está multiplicando, va a pasar a dividir. dy, y esto va a ser igual a k. Y este que está dividiendo va a pasar a multiplicar sobre dt. Entonces aquí podemos hacer lo siguiente. Agregar, como ya tenemos la igualdad y como estábamos viendo en las ecuaciones diferenciales, yo puedo agregar a los dos lados de la igualdad el signo de integración. Entonces esto sería integral. Y aquí en la constante, repito, como es un número cualquiera, pues entonces yo puedo quitarlo. Ese número lo podemos sacar fuera de la integral y ya nomás lo que necesito integrar sería el diferencial de t. Por lo que a la hora de integrar, nos quedaría, primero en esta parte, la integral de dy sobre y. Acuérdense, si ustedes se acuerdan dentro de su formulario, esta es la integral de la derivada de u sobre u. Y esta es la derivada de y sobre y. Entonces, ¿qué nos queda como resultado? Pues nos queda el logaritmo natural. Logaritmo natural de y. Bueno, así. Y esto va a ser igual a la constante integral de dt, pues va a ser integral t más mi constante. Esto que estoy haciendo primeramente, chicos, es para poder despejar a mi y. Vamos a llegar a una ecuación de modelo de crecimiento, de decaimiento, para poder trabajar el siguiente problema, pero necesito primeramente llegar a esa ecuación. Entonces, ahora, hay que encontrar un valor para c. Porque necesitamos quitar esta constante de c y necesitamos darle un valor. Por lo que yo voy a hacer ahorita lo siguiente, escribiendo los términos. Una condición inicial. Condición inicial será que mi y será igual, o bueno, va a ser igual a y0 para todo tiempo que inicie también en 0. Entonces, sustituyendo estos valores aquí en esta fórmula, me quedaría de la siguiente manera. El logaritmo natural de y0, repito porque vamos a cambiar ahora, va a ser igual a k, y en vez de poner t, yo voy a poner cuando las condiciones son igual a 0. Más la constante de integración. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando yo tengo k por 0, pues esto me da totalmente a 0. Y me quedaría que el logaritmo natural de y0 va a ser igual a c. Y de momento, esta c vale esto. Este es el valor de c. Por lo que entonces, en esta ecuación, yo voy a sustituir el valor de c, o sea, esto lo voy a sustituir aquí. Le voy a cambiarlo. En vez de tener c,
Entonces ya voy a tener logaritmo natural de mi y0. Ahora, voy a borrar esta parte de aquí para seguir con esta. Bueno, voy a borrar todo lo de acá también, para tener más espacio. Bien. Ahora, yo necesito los logaritmos naturales con la y0, lo necesito pasar con el otro logaritmo natural, lo que me va a quedar entonces el logaritmo natural de y menos el logaritmo natural de y0. Esto va a ser igual a mi constante que multiplica a t. Aquí podemos hacer también, recuerden que como este está negativo, entonces yo lo puedo pasar a dividir para que se convierta en positivo. Entonces, bueno, para quitarle el negativo, más que nada. Entonces el logaritmo natural va a ser por lo que es mi y por lo que es la y0. Así ya repito, le quito el valor de negativo. Solamente es un logaritmo porque a final de cuentas son dos logaritmos. Entonces yo represento un solo logaritmo de estas dos funciones. Y esto va a quedar acá por t. Ahora, para ir quitando partes, porque necesito despejar a y, entonces esta parte de aquí yo lo necesito, para eliminar a mi logaritmo natural le necesito aplicar a la función inversa. La función inversa entonces es un exponente, por lo que sería mi exponente o mi exponencial de logaritmo natural de y sobre y0 va a ser igual a mi exponencial de k por t. Entonces al yo hacer eso, inmediatamente mi exponencial de aquí con mi logaritmo natural de aquí se va, lo eliminamos. Y por lo que me quedaría entonces, voy a seguir acá, y sobre y0 va a ser igual a mi exponencial de k por t. Y el último paso, para ya separar a mi y, porque de esta ecuación diferencial, repetíamos, ocupábamos despejar a y, entonces sería que este y0 lo voy a pasar a multiplicar al otro lado de la igualdad, para que entonces ya me quede la ecuación de y va a ser igual a y0 que va a multiplicar a mi exponencial por la constante y por el tiempo. Entonces esta ecuación que yo tengo aquí será la ecuación que vamos a necesitar para poder modelar o para poder ejecutar más que nada un problema de crecimiento o de decaimiento de los que vienen ahí en su actividad número 15. Ok, entonces repito, esta ecuación es la que vamos a necesitar para poderla trabajar en el problema siguiente. Ya, quitar esto y vamos a ver el problema que nos viene en Canvas. Un ejemplo que nos viene en Canvas. ¿Qué sería este? Ejemplo número 1. Ustedes lo buscan, yo los leo aquí y se los voy a tratar de exponer o explicar aquí en el pintarrón. Nos dice, en un laboratorio se está analizando un tipo de bacteria. Si la colonia de bacterias se triplica en cada hora e inicialmente había 5000, encuentra el número de bacterias que habrá después de 4 horas. Ese es el problema que tenemos que trabajar. Entonces vamos a ir desarrollando mis datos, ¿de acuerdo? Que aunque ya están aquí, yo se los voy a tratar de explicar aquí en el pintarrón. Entonces, la y0, que nos dice que tenemos al principio 5000 bacterias. Entonces estos serían mis 5000 bacterias de inicio. Van a transcurrir
4 horas. Yo necesito saber cuántas bacterias habrá después de esas 4 horas. Y dice que se van a triplicar esa cantidad de bacterias por cada hora que pasa. Me hacen falta unos datos. Yo no tengo lo que es la constante. Eso lo vamos a tener que calcular ahorita. Y tampoco, y al final de cuentas, esto es lo que nos va a interesar. Encontrar, repito, la cantidad de bacterias que se van a generar al transcurso de esas 4 horas y que se están triplicando por cada hora. Lo que entonces sería lo siguiente, como les decía. Esta Y va a ser igual a 3 veces las condiciones iniciales de lo que me está pidiendo. Y el tiempo, o bueno, se van a triplicar por cada hora que está pasando. Esos serían unos datos. Esos datos primeramente yo los necesito para calcular lo que sería K. ¿De dónde voy a sacar K? De la ecuación que les dije, que era esta de acá. Y va a ser igual a mis condiciones iniciales en la exponencial de K por tiempo. Aquí de momento yo necesito cambiar o poner estas condiciones en la que, como me dice aquí, Y es igual a 3 veces las condiciones iniciales. Entonces esta Y yo lo voy a cambiar por este valor. 3 veces las condiciones iniciales por mis condiciones iniciales del exponencial de K y de T, que va a ser por 1. En este caso cambiaríamos esa parte así. Entonces, estas condiciones que están aquí multiplicando, yo las necesito pasar acá al otro lado de igualdad para que me quede mi 3 va a ser igual a mis condiciones iniciales que yo ya tenía, y ahora voy a pasar estas condiciones iniciales de acá restando por mi E, y aquí multiplicamos K por 1, pues me va a quedar K. Entonces sería 3, que va a ser igual a estas condiciones iniciales. Como una es positiva y otra es negativa, pues bueno, se cancelan, y entonces aquí tendríamos una E a la K. Ahora, como yo necesito despejar K, necesito multiplicar entonces por cada lado de la igualdad el logaritmo natural. Aquí lo voy a multiplicar por logaritmo natural. ¿Para qué? Para eliminar a la exponencial. Entonces, logaritmo natural por la exponencial se elimina, y yo a través de la calculadora vamos a calcular lo que sería el logaritmo de 3 para que me dé un valor de 1. El logaritmo de 3 sería 1.1, y esto va a ser igual a lo que ya eliminamos, y esto va a ser igual a K. Entonces yo ya tengo lo que vale K, 1.1. Es una constante de proporcionalidad. Por lo tanto ya tengo los valores de proporcionalidad aquí. Como ya calculé esa parte, entonces yo ya puedo calcular sobre esta ecuación cuántas bacterias se van a reproducir al término de 4 horas. Entonces borramos esta parte de aquí. Y te vamos a trabajar con esta ecuación, lo que me va a llevar a sustituir. Y va a ser igual a mis condiciones iniciales. Las condiciones iniciales entonces son las 5000 bacterias, exponencial de K. Ahora sí ya sabemos cuánto vale K. Esa es la constante de proporcionalidad. Y por el tiempo, que en este caso van a ser las 4 horas. Entonces, pues aquí podemos ya echar números. Ya va a ser igual. Vamos a sacar primeramente la multiplicación esta, y vamos a ir por partes para que vayan viendo dónde van siendo los valores. De E, y multiplicamos 1.1 por 4. Y eso nos va a dar un valor de 4.4.
de 4.4. Y ya después en el siguiente paso entonces necesitamos calcular el exponencial de 4.4, donde ya sabemos que entonces ese es segunda función logaritmo natural e de 4.4 y nos va a dar 81.45. Esto se va a multiplicar por 81.45. Esa cantidad de 5000 bacterias iniciales por 81.45 nos va a dar un total de 407.000, y va a ser igual a 407.250 bacterias después de 4 horas. Entonces eso fue lo que aumentó, de tener 5000 bacterias, por decirlo así, en el tiempo cero, por cada hora que iba a ir pasando, iba aumentando en 1.1 nuestras bacterias, obviamente hablando de millares, y entonces al final de mis 4 horas va a pasar a 407.250 bacterias. Este es un problema que viene explicado en Canvas y van a tener que realizar otros que vienen ahí pues, en la actividad de Canvas. Explicamos el otro, que nos dice en el ejemplo 2, este que está aquí en verde: considera el ejemplo del accidente de Chernobyl que se te presentó al inicio del tema. Bueno, ahí le tienen que dar una lectura para que puedan entender esta parte. El elemento radiactivo que más se extendió sobre el área contaminada fue el cesio 137, que tiene una vida media de 30 años y en su principio había 200 kilogramos de cesio 137. ¿En cuánto tiempo se reducirá a 5 kilogramos todos esos 250 kilogramos? Ok, entonces aquí nos está pidiendo calcular el tiempo. Y lo vamos a explicar también. Es una ecuación muy parecida a la que estábamos utilizando, pero va a quedar de esta manera. M va a ser igual, es lo que vamos a encontrar, a las condiciones iniciales de E a la K por el tiempo. Ok. Esa es nuestra fórmula, que es muy parecida a la otra que estamos utilizando. Entonces, nos pide encontrar en cuánto tiempo se va a reducir esa cantidad, de 200 a 5 kilogramos. Necesitamos encontrar también otra vez la constante de proporcionalidad. Los únicos datos que tenemos entonces serían las condiciones iniciales, que serían los 200 kilogramos, y lo que ya sabemos a cuánto se quiere reducir, a 5 kilogramos en esa parte. Entonces, pero primeramente, como repito, necesitamos encontrar la constante de proporcionalidad para poder después encontrar lo que sería mi tiempo. Desde esta ecuación yo necesito despejar lo que sabemos que es K. Entonces, K, vamos dándole, podemos decirlo, la masa o el peso inicial, que son 200, hay que pasarlo para acá. Lo que sería, lo que ya sé sobre mis condiciones iniciales, lo pasamos a dividir y nos va a quedar una E a la K acá, de dt. Sustituyendo los valores, serían mi M, que son 5, entre mis 200. Esto va a ser igual al exponencial de K y el tiempo que nos dice que van 30 en 30 años, que tiene un promedio de vida en 30 años, es el cesio 137. Entonces yo lo dejo así. Bueno, la división o si nosotros lo llevamos a reducir toda esta parte de acá, nos va a llevar a que tenemos a 1/2, y ya reducido todo esto va a ser de E a la K por 30. Repito, 30 ese es el año de vida del material radioactivo, que es el cesio 137. Entonces, bueno, pues ya dividido acá también, pues nos quedaría 0.5, y esto va a ser igual. Necesitamos eliminar
el exponencial. Entonces, como lo hicimos hace rato, por cada lado de mis ecuaciones, de mi igualdad, perdón, yo necesito multiplicarlo por logaritmos naturales. De mi logaritmo natural, pues aquí nos queda una multiplicación igual de k por 30. Entonces acá yo elimino logaritmo natural, el exponencial, calculo este logaritmo natural, que será el logaritmo natural de 0.5, que me queda menos 0.69. Esto va a ser igual a k, que multiplica 30, y lo que ahora vamos a tener entonces en esa k que está multiplicando, yo la voy a pasar a forma de división para que nos quede un total. Bueno, aquí sería menos 0.69 entre 30, y con esto calculo lo que es k. Entonces el resultado de esa división me va a quedar, bueno, k va a ser igual a menos 0.023. Ese sería el valor de la constante de proporcionalidad. Entonces, por lo tanto, yo ya encontré lo que es k, menos 0.023. Una vez entonces encontrado esa parte de ahí, ya vamos sobre esta ecuación. Ahora necesitamos encontrar el tiempo, porque ya tenemos lo que es k. Entonces vamos a borrar esto. Y trabajaremos sobre esta ecuación, pero repito, cuando ya tenemos los valores. Y los vamos a sustituir. Primeramente en m tenemos lo que son los 5 kilogramos. Esto va a ser igual a las condiciones iniciales, que eran 200 de e a la constante k, que ya sabemos cuánto vale, menos 0.023, que multiplica al tiempo, y que es lo que necesitamos despejar ahora, porque es el último valor que nos está pidiendo encontrar, el tiempo. Entonces 5 entre 200, que ya sabemos que eso lo podemos también reducir a un medio, de e de menos 0.023 por t. Y como lo hicimos hace rato, necesitamos eliminar el exponencial porque hay que despejar a t. Por lo tanto, de ambos lados de la ecuación yo la voy a multiplicar por los logaritmos naturales. Para que entonces logaritmo natural por el exponencial lo eliminamos, calculamos el logaritmo natural, que ya lo habíamos calculado anteriormente en eso. Esto lo reducíamos a que el logaritmo natural era de un medio, todo eso, o de 0.5, y acá nos quedaría de menos 0.023 por t. Entonces aquí logaritmo natural de 0.5, quedamos que era menos 0.069. En esta parte ya nomás recorremos esto por t. Y como esta cantidad está multiplicando a t, entonces va a pasar a dividir a esta cantidad. Menos 0.69 entre menos 0.023 va a ser igual a lo que vale t. Haciendo esta división, menos entre menos nos va a quedar positivo, entonces 0.69 entre 0.023 nos va a dar un valor de 30. No, aquí está un error, cometí un error, disculpen. Aquí no se reduce a un medio. Aquí tal cual hay que dividir 5 entre 200.
y aquí nos va a quedar a 0.025. Entonces esta cantidad nada más la borramos, disculpen. Sacamos el logaritmo natural de este. Logaritmo natural de 0.025. Para que me quede menos 3.68. Y ahora sí aquí, menos 3.68. Menos entre menos me va a quedar más. Entonces, menos 3.68 entre 0.023. Y eso sí me da un total de 160. ¿De qué estamos hablando? Pues de años, estamos hablando de años. Entonces, el valor que va aquí serían 160 años. Eso es lo que se tardaría en reducir de 200 kilogramos hasta 5 kilogramos. Pues bien, jóvenes, estos son los tipos de problemas que se van a encontrar dentro de las actividades. Espero las explicaciones les ayuden en algo, si no, como siempre les trato de ayudar y apoyar durante la semana. Repito, pues ustedes pueden frenar, atrasar el video y hacer sus anotaciones para ver en dónde no entendieron y puedan continuar adelante. Y si no, pues nos seguimos viendo en las sesiones de entre semana. Cuídense, muchachos, nos vemos.